Historia antigua de Costa Rica. Cuando hablamos de la historia antigua de Costa Rica, nos referimos al largo periodo que inició con la llegada de los primeros grupos humanos al territorio y que terminó en el año 1502, cuando Cristóbal Colón recorrió la costa caribeña durante su cuarto viaje. Este periodo duró miles de años. Durante todo este tiempo, las poblaciones originarias cambiaron poco a poco su manera de vivir. Los primeros habitantes se movían de un lugar a otro para buscar alimentos. Más adelante, algunas comunidades comenzaron a cultivar, plantar, fabricar cerámica y vivir de forma permanente en aldeas. Con el paso de los siglos, también aparecieron sociedades más organizadas, dirigidas por caciques y líderes religiosos. Estas sociedades construyeron viviendas, plazas, caminos y montículos. Además, fabricaron objetos de cerámica, piedra, jade y oro. En este video conoceremos cómo vivieron los primeros pobladores, cómo surgió la agricultura, cómo se organizaron las sociedades cacicales y cuáles fueron algunas de sus principales manifestaciones culturales. También hablaremos del Diquis y de Finca 6, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Costa Rica. Poblamiento inicial. Los hallazgos arqueológicos indican que los primeros grupos humanos llegaron al territorio que hoy conocemos como Costa Rica alrededor del año 10.000 y 12.000 a.C. Estas fechas son aproximadas porque se calculan a partir de los objetos y restos encontrados por los arqueólogos. Los primeros habitantes vivían en grupos y se trasladaban de un lugar a otro. No tenían viviendas permanentes porque dependían de los recursos disponibles en cada zona. Su alimentación se basaba principalmente en la caza, la pesca y la recolección de frutos, semillas, raíces y otros productos de la naturaleza. El desplazamiento les permitía buscar nuevas fuentes de alimento y seguir a los animales que cazaban. Para realizar sus actividades, fabricaban herramientas de piedra como puntas de lanza, cuchillos, raspadores y taladros. Estas herramientas eran utilizadas para cazar, cortar carne, trabajar las pieles de los animales y preparar objetos de madera. Aunque su forma de vida era muy diferente a la actual, esta no debería considerarse sencilla, ya que para sobrevivir necesitaban conocer muy bien el territorio, debían saber dónde encontrar agua, cuáles plantas podían consumir y cuáles no, y cómo se comportaban los animales. Además, también tenían que compartir estos conocimientos con las siguientes generaciones y organizar las tareas del grupo. Etapas de la historia antigua de Costa Rica. La historia antigua de Costa Rica se puede dividir en varias etapas. Sin embargo, estas no ocurrieron exactamente de la misma forma ni al mismo tiempo en todas las regiones. El Museo Nacional de Costa Rica utiliza una división general basada en 3 formas de vida. La primera corresponde a los cazadores-recolectores, entre los años 12.000 y 2.000 a.C. La segunda es la vida aldeana igualitaria, entre el año 2000 y 500 a.C. En esta etapa, las comunidades comenzaron a cultivar plantas, vivir en aldeas y fabricar cerámica. La tercera es la vida aldeana cacical, que inició aproximadamente en el año 500 a.C. Durante esta etapa surgieron sociedades más grandes, con caciques, líderes religiosos, artesanos y diferencias sociales. En la región del Diquis se utiliza una división un poco más específica. El periodo Sinancra, entre el año 1500 y 300 a.C., marca el inicio de la vida en aldeas. El periodo Aguas Buenas, entre el año 300 a.C. y el 800 después de Cristo, muestra el paso de las comunidades tribales a las sociedades dirigidas por caciques. Y finalmente el periodo Chiriquí, entre los años 800 y 1500 después de Cristo. Este se caracteriza por sociedades cacicales más grandes y organizadas. Es importante recordar que estas fechas son aproximadas, los cambios no se dieron de un día para otro, sino de forma lenta y gradual. El surgimiento de la agricultura y la vida en aldeas. Uno de los cambios más importantes de esta época fue el desarrollo de la agricultura. Antes de cultivar plantas, las comunidades dependían principalmente de los alimentos que encontraban en la naturaleza. Con la agricultura, pudieron producir alimentos con mayor regularidad y permanecer durante mucho más tiempo en un mismo lugar. Esto no significa que abandonaron la caza, la pesca o la recolección, sino que comenzaron a combinar ambas actividades y lograron reducir el riesgo de depender solamente de un tipo de alimento. La agricultura también permitió alimentar a una mayor cantidad de personas. Al establecerse en aldeas, las familias comenzaron a construir viviendas más permanentes. Además, organizaron espacios para cocinar, guardar alimentos, fabricar herramientas y colocar los desechos.
La vida en aldeas también hizo que las comunidades desarrollaran una relación más cercana con el territorio. Las personas cuidaban los cultivos, construían viviendas y utilizaban los recursos disponibles en zonas cercanas. La aparición de la cerámica. La producción de cerámica en Costa Rica comenzó aproximadamente hace 4.000 años. Las vasijas eran utilizadas para cocinar, almacenar y servir alimentos. Por esto, la cerámica estuvo muy relacionada con la agricultura y con la vida permanente en las aldeas. Las primeras piezas tenían una función principalmente práctica y presentaban decoraciones sencillas. Algunas tenían líneas, dibujos estampados o una capa fina de barro rojizo. Fabricar una vasija no era un proceso fácil. Primero era necesario buscar y preparar la arcilla, después se moldeaba la pieza, se decoraba, se dejaba secar y finalmente se cocinaba. Si la temperatura no era adecuada, la vasija podía quebrarse o deformarse. En diferentes zonas de Costa Rica se han encontrado estructuras que posiblemente fueron utilizadas como hornos. Estos hallazgos demuestran que las comunidades conocían las propiedades de la arcilla, las piedras, el fuego e incluso los combustibles. Más adelante, algunas piezas de cerámica también se utilizaron en ceremonias y entierros. Las sociedades cacicales. Con el crecimiento de las aldeas comenzaron a aparecer mayores diferencias entre las personas. Algunas asumieron funciones políticas o religiosas, otras se especializaron en la fabricación de cerámica, esculturas, herramientas y adornos. De esta forma surgieron las sociedades cacicales. Estas sociedades eran dirigidas por caciques. Sin embargo, no existía un solo cacique que controlara todo el territorio que actualmente conforma Costa Rica. Había diferentes comunidades y cacicazgos. Algunos controlaban los territorios grandes, mientras que otros eran más pequeños. Los caciques mayores podían tener bajo su autoridad a otros jefes y comunidades. Su poder estaba relacionado con el territorio, la agricultura, el acceso a los recursos, el intercambio de bienes y las creencias religiosas. Las diferencias sociales se podían observar en las viviendas, los entierros y los objetos que poseían las personas. Los grupos dirigentes tenían acceso a los bienes especiales como esculturas, adornos de jade y objetos de oro. Estos objetos no solo eran decorativos, también mostraban la posición social y el poder de quienes lo utilizaban. Las sociedades cacicales también construyeron caminos, montículos, plazas y espacios para realizar ceremonias. Regiones culturales y contactos con otros pueblos. El territorio que actualmente forma Costa Rica se encontraba en una posición muy importante en diferentes regiones culturales. Hacia el norte estaban los pueblos de Mesoamérica, ubicados en zonas de México y del norte de Centroamérica, y hacia el sur se encontraban los pueblos de Panamá y del norte de Sudamérica. El noreste del actual territorio costarricense, especialmente Guanacaste y la península de Nicoya, tuvo relaciones culturales más fuertes con Mesoamérica. Estas se pueden observar en la cerámica, los metates, el jade y otros objetos. Sin embargo, esto no significa que las poblaciones locales copiaron exactamente las costumbres de otros pueblos, sino que los artesanos adaptaron las ideas y técnicas para crear sus propios estilos. Las regiones central, Caribe y sur estuvieron más relacionadas con el área intermedia, que incluía territorios de la Baja América Central y del norte de Sudamérica. Por esta razón, Costa Rica puede entenderse como una zona de contacto donde circulaban personas, productos y conocimientos. Comercio e intercambio. Las redes de intercambio fueron muy importantes para las sociedades antiguas. A través de ellas circulaban alimentos, materias primas, herramientas, cerámica, adornos y otros objetos de prestigio. Algunos productos se obtenían dentro del mismo territorio, pero otros llegaban de lugares mucho más lejanos. Un ejemplo de esto es el jade. La fuente de jade conocida más cercana se encuentra en la zona del río Motagua, en Guatemala. Esto demuestra que existieron contactos a larga distancia. Los caciques podían utilizar los objetos especiales para mostrar su poder, participar en ceremonias, establecer alianzas o recompensar a las personas que lo apoyaban. Por lo tanto, el intercambio no tenía únicamente una función económica, también tenía importancia política y social. Creencias religiosas y prácticas funerarias. Las creencias religiosas estaban relacionadas con la naturaleza, los animales, los antepasados, la vida y la muerte. Muchos objetos precolombinos reflejan la idea de que los seres vivos y los elementos de la naturaleza poseían una fuerza espiritual. Los chamanes actuaban como intermediarios entre el mundo humano y el mundo espiritual. En las esculturas, piezas de cerámica y objetos de oro aparecen animales como felinos, cocodrilos, serpientes y aves. Estos animales podían representar fuerza, protección o conexión con lo sobrenatural. Las ceremonias también ayudaban a fortalecer el poder de los caciques
y la unión de las comunidades. Las formas de enterrar a las personas permiten conocer parte de estas creencias. En algunas tumbas se colocaban objetos de cerámica y otras ofrendas. La cantidad y la calidad de objetos podían reflejar la posición social de la persona fallecida. Cultura material. Las sociedades antiguas elaboraron una gran variedad de objetos que formaban parte de su vida diaria y de sus ceremonias. Entre estos objetos se encuentran la cerámica, los metates, las esculturas de piedra, los adornos de jade y oro y los instrumentos musicales. Los metates se utilizaban principalmente para moler alimentos, como el maíz. Sin embargo, algunos metates tenían figuras humanas o animales y posiblemente fueron utilizados en ceremonias. La escultura en piedra también alcanzó un gran desarrollo. Los escultores trabajaban la piedra mediante golpes, perforaciones, desgaste y pulido. Algunas piezas podían tardar días, meses o incluso años en ser terminadas. La orfebrería, es decir, el trabajo con metales como el oro, también fue importante. Los objetos de oro representaban animales, personas y seres relacionados con las creencias religiosas. Su posesión estaba asociada con el prestigio y el poder. Las esferas de piedra del diquis. Las esferas de piedra del diquis son uno de los elementos o manifestaciones más conocidas de las sociedades antiguas de Costa Rica. Estas fueron elaboradas durante aproximadamente 1000 años por poblaciones que vivieron en el sureste del territorio. La mayor concentración se encuentra en la planicie formadas por los ríos Térraba y Sierpe. Algunas de estas esferas alcanzan hasta 2 metros con 66 centímetros de diámetro y pueden pesar más de 15 toneladas. Su elaboración requería mucho trabajo y organización. Primero se seleccionaban grandes bloques de piedra, después era necesario transportarlos y trabajarlos mediante golpes, picado, desgaste y pulido. Esto demuestra que las sociedades antiguas del diquis tenían conocimientos técnicos y podían organizar a muchas personas para realizar una misma obra. El significado exacto de las esferas todavía se estudia. Las explicaciones más aceptadas las relacionan con el poder, el rango social y el control del territorio. Algunas fueron colocadas en plazas, cerca de viviendas importantes o formando alineamientos. En ocasiones se ha dicho que tenían una función astronómica, pero esa idea no ha sido comprobada científicamente. La UNESCO reconoce los sitios arqueológicos del diquis por su importancia para comprender la organización social, económica y política de estas sociedades. Finca 6. Finca 6 se encuentra en Palmar Sur de Osa y es uno de los 4 sitios arqueológicos del diquis reconocido como Patrimonio Mundial. Este lugar permite conocer parte de la historia de las sociedades cacicales que habitaron la región entre los años 800 y 1500 después de Cristo. Finca 6 es especialmente importante porque conserva alineamientos de esferas en su ubicación original. Uno de los alineamientos está formado por 3 esferas y otro por 2. Durante mucho tiempo, algunas de estas piezas estuvieron parcialmente cubiertas por los sedimentos dejados por las inundaciones, y esto ayudó a conservarlas. En el lugar también existen montículos donde fueron construidas viviendas importantes. Estos montículos tenían muros y rampas hechos con piedras de río. La presencia de montículos, viviendas, plazas y esferas demuestra que Finca 6 era un espacio bien organizado y relacionado con el poder de los caciques. Las esferas posiblemente señalaban los lugares de mayor importancia y ayudaban a expresar la autoridad de los dirigentes. Por eso, Finca 6 no es solamente un lugar donde se encuentran las esferas, es un sitio que permite comprender cómo vivían, se organizaban y expresaban su poder las sociedades del diquis. Sitio arqueológico y museo Finca 6. El museo fue abierto al público el 7 de diciembre del año 2013 y se inscribió en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO el 23 de junio del 2014. Es el segundo sitio arqueológico abierto al público en Costa Rica junto con el Monumento Nacional Guayabo de Turrialba. Al entrar nos encontraremos con boletería donde nos darán un brochure que contiene un mapa e información sobre el lugar. Al continuar nos encontraremos con una pequeña sala donde siempre se están reproduciendo videos con información detallada. Acá encontraremos historias sobre el delta del diquis en la época precolombina, ya que fue una de las áreas culturales más importantes en el sur de América Central. Veremos una maqueta enorme en representación a cómo vivían, una imponente estatua de espiga con toda su información. Entre distintas figuras como estas,
Adentro también encontraremos el mayor atractivo de este lugar, como lo son las esferas in situ, es decir, que nunca han sido removidas desde su hallazgo. A la hora de iniciar el recorrido veremos los mapas de los 3 senderos. El recorrido incluye 4 sectores: colección de esferas, alineamientos, montículos y punto 5. Acá llegamos al primer sector, colección de esferas. Son 12 esferas sin contexto original, fueron recuperadas por el Museo de Costa Rica y su propósito es mostrar la variedad de tamaños, acabados y piedras utilizadas. Acá llegamos al sector de los alineamientos. La gente se reúne para ver el alineamiento de esferas semienterradas. Un alineamiento está compuesto por 3 esferas y el otro por 2 esferas. Acá llegamos al tercer sector, montículos. Se dice que acá se construyeron 2 casas muy importantes con muros de piedras de río y rampas de acceso. Al inicio de una rampa se encontraron 2 esferas iguales a cada lado. Y llegamos al último sector, punto 5. Esta era una zona funeraria y habitacional que fue alterada por la actividad agrícola, donde es posible observar una gran cantidad de fragmentos cerámicos dispersos. Y este sería el final de nuestro recorrido, donde ya podemos observar el museo. El territorio antes de 1502. Antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba habitado por numerosos pueblos con lenguas, costumbres y formas de organización diferentes. No existía un país unido llamado Costa Rica, ni una sola autoridad que controlara todo el territorio. Existían distintos cacicazgos y unas comunidades con diferentes niveles de poder. Entre los cacicazgos mencionados en los documentos del siglo XVI se encontraban Nicoya, Garavito, Quepo, Coto, Oruca y Talamanca, entre otros. Aunque no se conoce la cantidad exacta de habitantes, los restos de las aldeas, cementerios, montículos, caminos y plazas demuestran que hubo importantes concentraciones de población. Estas sociedades practicaban la agricultura, la caza, la pesca y la recolección. También fabricaban objetos, construían obras públicas, realizaban ceremonias y mantenían relaciones de intercambio. Por eso, no deben considerarse grupos simples o aislados. Eran sociedades organizadas y adaptadas a las condiciones de cada región. La llegada europea en 1502. El año 1502 marca el cierre de la historia antigua de Costa Rica. Durante ese año, Cristóbal Colón recorrió la costa caribeña del actual territorio costarricense durante su 4º viaje. Este hecho inició una nueva etapa de contacto entre los pueblos indígenas y los europeos. La llegada de Colón no significó que todo el territorio fuera conquistado inmediatamente, tampoco provocó la desaparición instantánea de las sociedades indígenas. Sin embargo, abrió el camino a nuevas expediciones, intentos de colonización y procesos posteriores de conquista. También comenzaron a aparecer documentos escritos por los europeos. Estos documentos son importantes, pero deben analizarse con cuidado porque representan principalmente la visión de los conquistadores. Las comunidades indígenas continuaron existiendo, resistiendo y adaptándose a las nuevas circunstancias. Su historia, sus descendientes y su patrimonio continúan siendo parte fundamental de la identidad de Costa Rica.